Hoy nos metemos con un texto que es pura intriga, pura sabiduría ancestral, el Tao Te Ching. Sí, Un clásico chino fundamental y muy breve, unos 5.000 caracteres, pero con una influencia, bueno, gigantesca y todavía pues rodeado de misterio. cierto, cierto. Es que es la piedra angular del taoísmo, tanto el filosófico como el religioso, claro. Se atribuye tradicionalmente a un tal Laozi, el viejo maestro. Ajá. Y su huella en el pensamiento chino es, bueno, es innegable. Para esta exploración, pues nos basamos en la información que hay en Wikipedia, en extractos. Y el objetivo yo creo que está claro, ¿no? Intentar desgranar qué hace tan especial a este texto. Vamos a ver sus orígenes, que ya veremos, sus ideas centrales y por qué, bueno, siglos después sigue siendo tan relevante y a la vez tan difícil de interpretar, ¿no? Exacto. Esmigma empieza, fíjate, con el propio autor, Lao Tzu. Su existencia histórica es, pues es dudosa, más que dudosa. Ya. El historiador Sima Qian, ya en el siglo I a.C., recogió varias historias, pero sin decidirse por una. Que si era contemporáneo de Confucio, que si era otro sabio, un archivero. La verdad es que no hay consenso. O sea que empezamos bien, con un misterio sobre quién lo escribió. Y la fecha tampoco está nada clara, ¿verdad? Pues no. Tradicionalmente se decía siglo IV a.C., pero parece que la idea de que es una compilación de textos más antiguos, pues cada vez tiene más fuerza. Vale. Exacto. Y aquí es donde la arqueología ha dado sorpresas. Bueno, fascinantes. En los 70, en Mawandui, aparecieron unos textos en seda. Ah, sí. Lo curioso es que invertían el orden tradicional. Empezaban por el Te Ching, la parte de la virtud o el poder, antes que el Tao Ching, la del camino. Eso sí que es un giro, vaya. ¿Y si he encontrado algo todavía más antiguo? Pues sí, en los 90, en Guodian, se hallaron fragmentos, esta vez en tablillas de bambú, Ajá. anteriores al 300 a.C., y confirman la antigüedad de buena parte del contenido, aunque no es el texto completo como lo conocemos hoy. Estos hallazgos pues alimentan todo el debate sobre cómo se formó el texto, claro. Es fascinante cómo el pasado, lo físico, ilumina estos textos. Pero vayamos al núcleo, ¿te parece? A las ideas. El Tao. Es inevitable empezar por ahí. El Tao, sí. Sí. Es el concepto central, claro. Es la fuente, el principio de todo lo que existe. No es un dios, ¿eh? Es la realidad última, el flujo natural del universo. Entiendo. Invisible, inmanente. La raíz de todo. Pero imposible de nombrar o definir del todo. Y ahí entra otra idea clave, que siempre genera mucho debate. El Wu-Wei. Que suena un poco a no hacer nada, pero intuyo que es más complejo que eso. Mucho más, sí. Se traduce como no acción o no forzar, pero no significa pasividad para nada. Se trata más bien de actuar en armonía con el Tao, de forma espontánea, natural, lo que el texto llama cirán. Cirán. Esa naturalidad, ese ser así por sí mismo. Es valorar la simplicidad, la humildad, fluir en lugar de imponerse, ¿sabes? Una idea que choca, vamos, frontalmente con nuestra cultura actual, de la productividad, del esfuerzo constante. Totalmente, totalmente. Parece casi revolucionario hoy en día sugerir que la eficacia puede venir de esa acción sin esfuerzo. Es que lo es, y tiene implicaciones prácticas, ¿eh? En política, por ejemplo, sugiere que un buen gobernante interviene lo mínimo. Evita guerras, leyes muy duras, impuestos altos. Deja que la sociedad encuentre su propio equilibrio. Hablando de equilibrio, el texto también parece desconfiar un poco del lenguaje para alcanzar la verdad, ¿no? Así es. Considera que el lenguaje es limitado. Es artificial, encasilla la realidad. El famoso inicio, el Tao que puede nombrarse, no es el Tao eterno. Claro. Por eso usa tanto la paradoja, para sacudir la mente, para llevarla más allá de las meras palabras. Y esa forma de expresarse se ve en la estructura del libro, ¿no? Esos 81 capítulos cortitos divididos en dos partes. El Tao Ching, que son los capítulos 1 a 37, y el Te Ching, del 38 al 81. Aunque bueno, ya hemos visto que el orden pudo ser otro al principio, ¿no? Sí, La segunda parte, el Te Ching, se centra más en el Te. el té. Sí, que se suele traducir como virtud o poder, pero entendido como la manifestación concreta del Tao en las cosas.
la cualidad propia que permite a cada ser, pues, ser lo que es. Entiendo, vale. O sea, el Tao como el principio abstracto y el Te como su expresión en el mundo real. Eso es, justo. Y el estilo literario ayuda a transmitir esta visión. Es muy lacónico, poético. Parece que rimaba en chino antiguo. ¡Qué curioso! Muy condensado, ¿sí? Usa frases cortas, a menudo contradictorias, para invitar a la reflexión, a una reflexión profunda. Lo que nos lleva directamente al enorme desafío de traducirlo, porque es uno de los textos más traducidos del mundo. Sí, más de 250 versiones solo a lenguas occidentales. Pero claro, el chino clásico es un reto enorme. Imagino. No tiene marcas de tiempo verbal ni de plural. La puntuación en los originales es mínima o no existe, y muchos pasajes son ambiguos a propósito. Claro, me imagino la tensión entre querer ser fiel al original, filológicamente hablando, y a la vez, pues, querer transmitir esa sabiduría de forma que resuene hoy. Exacto. Hay traducciones muy académicas, muy pegadas al texto, y otras mucho más interpretativas, que buscan conectar con, bueno, con una necesidad espiritual más moderna. Ambas tienen su valor y sus críticas, claro. Refleja la propia naturaleza del texto, que es muy polisémico. Entonces, para ir resumiendo, podríamos decir que el Tao Te Ching es como una invitación constante a meditar sobre el camino, el Tao, y su manifestación, el Te. Sí, Buscando volver a una armonía natural a través de la simplicidad y esa acción sin esfuerzo, el Wu Wei. precisamente. Una obra que, a pesar de los siglos y de su aparente oscuridad, pues no deja de interpelarnos. Sigue ahí. Y eso me lleva a una reflexión final que quizás hoy resuena más que nunca. En un mundo como el nuestro, saturado de información, de ruido, con una presión constante por la acción inmediata, Sí. ¿qué espacio y qué valor podemos encontrar en esa propuesta taoísta del silencio, de la pausa, del Wu Wei? Podrían ser, quizá, paradójicamente, una fuente inesperada de sabiduría. Y de una eficacia, pues más profunda, más sostenible, ¿no? Hola, hoy vamos a explorar a fondo el telescopio espacial James Webb, el JWST. Nos basamos en la información que hay, por ejemplo, en Wikipedia, y bueno, la idea es sacar lo más interesante de esta maravilla tecnológica. Hola, pues sí, es que se habla mucho de él como el sucesor del Hubble. Pero la clave es esa, su capacidad de ver en infrarrojo. Eso lo cambia todo. Ajá, Está hecho para captar luz. Bueno, desde el naranja, que aún vemos, hasta el infrarrojo medio. Hablamos de longitudes de onda entre 0,6 y 28,5 micrómetros. vale, perfecto. Pero, a ver, ¿por qué es tan importante mirar justo ahí, en el infrarrojo? ¿Qué nos da? Pues tiene unas cuantas ventajas clave. La primera es poder ver cosas lejísimasísimos. Piensa en las primeras estrellas, las primeras galaxias. Las del principio del universo. Exacto. Su luz ha viajado miles de millones de años. Y mientras viajaba, el universo se expandía. Y esa luz se ha ido estirando, ¿sabes? Se ha corrido al rojo, hacia el infrarrojo. Claro, el famoso desplazamiento al rojo. Eso es. El Webb puede ver objetos con un desplazamiento al rojo enorme, hasta z igual a 20, que es como mirar atrás hasta unos 180 millones de años después del Big Bang, justo cuando se encendían las primeras luces, vamos. Es casi una máquina del tiempo entonces. Pero no solo mira lejos, ¿verdad? También sirve para cosas más cercanas, digamos. Claro, claro. Otra cosa fundamental es que el infrarrojo atraviesa el polvo cósmico, esas nubes densas de gas y polvo donde se forman estrellas y planetas. Que para otros telescopios son opacas. Justo. El Webb puede mirar dentro, ver esas guarderías estelares en pleno proceso. Y además, detecta cosas que son frías de por sí. ¿Cómo qué? Pues exoplanetas, discos de escombros alrededor de otras estrellas, emiten calor, pero sobre todo en infrarrojo. Entiendo. Y todo esto no se puede hacer bien desde aquí, desde la Tierra. Imposible. La atmósfera nos bloquea casi todo el infrarrojo. Y el Hubble, aunque está en el espacio, bueno, no está diseñado para esto. Su propio calor interfiere. No está suficientemente frío. Exacto. El Webb necesita estar helado, criogenizado. Y mantener algo tan grande y complejo a esa temperatura ahí fuera. ¿Cómo se hace? Háblanos un poco de la tecnología que lleva.
Pues es una pasada de ingeniería, la verdad. Para empezar, el espejo. Son 6,5 metros de diámetro. Mucho más que el Hubble. Sí, casi 3 veces más diámetro. El área para recoger luz es como 6 veces mayor. Y no es de una pieza, son 18 segmentos hexagonales. De berilio, leí. De berilio recubierto de oro, sí. El berilio es ligero y estable al frío, y el oro refleja el infrarrojo que da gusto. Y lo más increíble es que todo eso tuvo que plegarse. Como un origami espacial. Tal cual, para que entrara en el cohete Ariane 5. Y luego, claro, está el tema del frío. Tiene que operar por debajo de 50 Kelvin. Eso es, menos 223 grados Celsius. Tela. Una barbaridad. Y eso se consigue con el parasol gigante. Es enorme, como una pista de tenis. He visto fotos, sí. Son 5 capas, finísimas como un pelo, de un material llamado Kapton, recubierto de aluminio y silicio. Bloquean el calor del Sol, de la Tierra, de la Luna. Y para que funcione bien, la órbita es especial, ¿no? Lo del punto L2. Eso es, está orbitando el punto Lagrange L2, a 1,5 millones de kilómetros de nosotros, pero siempre manteniendo al Sol, la Tierra y la Luna detrás del parasol. Así el telescopio siempre está a la sombra y frío. Exacto. Y además, desde ahí tiene comunicación continua y recibe energía solar constante. Todo ventajas. Si lo ponemos cara a cara con el Hubble, más allá del tamaño del espejo, ¿qué diferencias de capacidad destacarías? Pues fíjate, aunque pesa la mitad que el Hubble, más o menos, detecta objetos que son 100 veces más débiles. Es muchísimo más sensible. 100 veces. Y aunque mira en longitudes de onda más largas, que en principio dan menos resolución, como el espejo es tan grande, consigue una nitidez imagen comparable a la del Hubble. Y abre campos nuevos, como lo de los exoplanetas. Totalmente. Puede analizar sus atmósferas, ver de qué están hechas mirando cómo la luz de su estrella se filtra a través de ellas. Buscar agua, metano. Posibles biofirmas. Exacto. Ya he encontrado vapor de agua y metano en algunos. Y bueno, también observa cosas de nuestro sistema solar, de Marte para afuera, asteroides, cometas. Y encima, gracias al lanzamiento tan perfecto del Ariane 5, ahorró combustible. ¿Y eso qué significa? Pues que la misión va a durar mucho más de lo previsto. Se hablaba de 5 años y medio, pero seguramente llegue a los 20 años o más. ¡Qué bien! Y desde que empezó a funcionar en serio allá por julio de 2022, no ha parado de darnos sorpresas. Desde el minuto 1. Las primeras imágenes ya fueron espectaculares. Los acantilados cósmicos de Carina, el quinteto de Stefan Imágenes icónicas ya. y el análisis de WASP 96b, el exoplaneta donde vio agua tan claramente. Pero quizá lo más gordo hasta ahora es lo de las galaxias tempranas. ¿Ah, sí? Ha encontrado galaxias muy antiguas, ¿no? Antiguas y sorprendentemente grandes y brillantes, como una llamada GDS GSZ140, que vemos como era solo 290 millones de años después del Big Bang. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque no cuadra del todo con los modelos que teníamos. Sugiere que las galaxias grandes se pudieron formar mucho antes y más rápido de lo que pensábamos. O sea que nos está haciendo replantearnos cosas fundamentales. Exacto. Nos obliga a revisar cómo creemos que empezó a estructurarse el universo. Entonces, resumiendo un poco, el James Webb no es solo un telescopio más potente. Es otra cosa. Una máquina del tiempo infrarroja, con una tecnología puntera, en un sitio estratégico que nos está enseñando el universo primitivo y otros mundos como nunca antes. Sí, has dado en el clavo. Es una ventana completamente nueva y te deja pensando, ¿no? Si ya en este poquito tiempo está poniendo patas arriba ideas sobre cómo se formaron las primeras galaxias, ¿qué más descubrirá? Eso mismo. ¿Qué otras ideas que damos por sentadas sobre el cosmos podrían cambiar cuando mire aún más lejos, a lo desconocido? Es emocionante, la verdad. Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno con una figura fascinante, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Tenemos una entrada enciclopédica muy completa y, bueno, la idea es desgranar quién fue, qué simbolizó y por qué sigue siendo tan relevante hoy. Vamos al lío. Quetzalcóatl. Literalmente significa serpiente preciosa
o serpiente emplumada. Suena muy concreto, pero en realidad aglutinaba un montón de cosas. El viento, por ejemplo. Ahí era Ejecatl. También el planeta Venus, el conocimiento, las artes. Incluso era el patrón del sacerdocio azteca. Una figura, vamos, súper polifacética. Exacto. Y esa multiplicidad se ve genial en sus símbolos. La serpiente con plumas de Quetzal, claro, esa es la imagen que todos tenemos, pero también está el Ejecazozcatl, esa joya del viento, hecha con una caracola cortada. La llevaban sus sacerdotes como símbolo de Ejecatl, su forma de dios del viento. Muy visual. Ya. Y una cosa que a veces se nos escapa es lo antiguo que es su culto, ¿no? No es solo cosa de los aztecas. Para nada. Esa es una de las claves, yo creo. Fíjate, las primeras representaciones de una serpiente emplumada están en Teotihuacán. Hablamos del siglo I antes de Cristo o después de Cristo, o sea, muchísimo antes que los aztecas. Madre mía. Y desde Teotihuacán, pues su culto se fue extendiendo. Por toda Mesoamérica, ¿eh? Los mayas, por ejemplo, tenían figuras parecidas, Kukulcán, Cucumats. Y luego, en la época posclásica, Cholula fue un centro importantísimo para su culto. O sea que su imagen fue cambiando con el tiempo, adaptándose a cada cultura. Justo. Vemos esa evolución en la iconografía, desde formas que eran puramente animales en Teotihuacán, hasta representaciones ya más humanas entre los aztecas. A veces le ponían barba o la máscara esa tan característica de Écatal con forma de pico. Estaba muy ligado al poder, a la realeza, al sacerdocio, incluso a títulos militares toltecas. Era una figura de peso. Y luego, claro, están los mitos, que son tela marinera. Su propio origen tiene varias versiones. Que si nació de una virgen, Chimalmán, que si era hijo de Coatlicue, o incluso uno de los 4 Tezcatlipocas creadores originales. El Tezcatlipoca blanco que regía el oeste y se asociaba a la luz, la misericordia. Claro, y lo interesante es cómo esos mitos reflejan su papel central. Por ejemplo, se le considera el creador de la humanidad de nuestra era, la del quinto sol. La leyenda es potente. ¿Baja el Mictlán, el inframundo náhuatl? El Mictlán, 9 niveles, ¿no? 9 niveles. Recoge los huesos de la gente de eras anteriores y, bueno, los rocía con su propia sangre para darnos vida. Un acto de autosacrificio brutal para crear. Increíble. Y no solo eso, también dicen que trajo el maíz, el cacao, inventó los libros, el calendario, casi nada. Pero también hay historias más, digamos, oscuras, como la de su caída, ¿verdad? Sí, ese es otro mito muy famoso, donde su rival, Tezcatlipoca, el espejo humeante, lo engaña. Lo emborracha con pulque y hace que rompa sus votos de castidad. A veces se dice que con su hermana, Quetzalpetlatl. Vaya. Y Quetzalcoatl, pues, arrepentido, avergonzado, se inmola, se quema en una pira. Pero de esa destrucción sale algo nuevo. Sus cenizas suben al cielo y su corazón se convierte en Venus, la estrella del alba, Tlahuitzcalpantecutli. Es un ciclo completo, creación, caída, renacimiento, totalmente. Y eso nos lleva a otra capa de complejidad, el tema de los sacrificios humanos. Ah, sí, que las fuentes no se ponen de acuerdo, ¿no? Exacto. Algunas dicen que él estaba en contra, que prefería ofrendas de mariposas, serpientes. Otras fuentes sugieren que sí los aceptaba o incluso practicaba. Es ambiguo. Otro misterio más. Y toda esta riqueza, toda esta historia, sobre todo la idea del regreso, nos lleva de cabeza a la gran controversia histórica. A la pregunta del millón, sí. ¿Creyó Moctezuma II que Hernán Cortés cuando llegó en 1519 era Quetzalcóatl que volvía? Esa es la versión que casi todos hemos oído alguna vez, ¿verdad? El dios barbudo que regresa del este, justo como decían las profecías. Exacto, y aparece en fuentes muy importantes, como el Códice Florentino de Sahagún, que es fundamental. Pero aquí es donde entra la etnohistoria moderna. Muchos investigadores actuales dicen, ojo, argumentan que esa identificación Cortés igual a Quetzalcóatl, en realidad, no se encuentra en documentos indígenas que sean de antes de la conquista, o que no tengan ya influencia española. ¡Ostras! Entonces, ¿de dónde sale esa idea tan extendida, si no estaba antes? Pues se apunta mucho a las propias cartas que Hernán Cortés escribía al rey Carlos V, y también a los escritos de los misioneros franciscanos como Sahagún. ¿Y por qué iban a
¿Qué interés tenían? A ver, pudo haber varias razones. Quizá a Cortés le venía bien presentar a los aztecas como gente supersticiosa, fatalista. Eso justificaba un poco la conquista, ¿no? Estaban esperando. Y los franciscanos, bueno, tenían su propia visión del mundo, muy milenarista. Buscaban señales, patrones. Llegaron a plantearse si Quetzalcóatl no sería el apóstol Santo Tomás, que habría llegado a América siglos antes. Una locura vista desde hoy, pero... Vaya tela. O sea que la visión que más pesa ahora mismo entre los expertos es que esa conexión Cortés-Quetzalcóatl se construyó después, una especie de mito postconquista. Eso es. La mayoría de especialistas hoy en día lo ve así, como una construcción a posteriori. Ojo, esto no quita que la figura de Quetzalcóatl fuera súper importante en la época colonial, ¿eh? También influyó en las relaciones complicadísimas entre los españoles y otros pueblos indígenas, como los de Tlaxcala o Cholula, Claro. que se aliaron con Cortés contra los mexicas y donde el culto a Quetzalcóatl era central. Así que la figura siguió siendo relevante, pero de otra manera. Entendido. Entonces, para recapitular un poco, Quetzalcóatl es mucho más que una serpiente con plumas. Muchísimo más. Es Dios creador, es símbolo de conocimiento, es el viento, es poder. Pero también caída y renacimiento. Una figura complejísima. Y su historia, la real y la mítica, está totalmente entrelazada con la historia de Mesoamérica. Y claro, con cómo entendemos la propia conquista. Final, ¿no? Es impresionante cómo persiste Quetzalcóatl en la cultura. Desde darle nombre a un pterosaurio gigante, el Quetzalcóatlus, hasta su presencia en el arte moderno, en la literatura. Quizá su fuerza simbólica está ahí precisamente, en esa mezcla de crear, destruir, transformar, como la estrella del alba que renace de las cenizas. Y te deja pensando, ¿qué hace que algunas figuras míticas resuenen tantísimo? Que atraviesen siglos, culturas y sigan diciendo cosas nuevas. Es fascinante.